Vamos a hablar de los cambios que trae el nuevo Real Decreto en las restricciones sobre aeródromos y sobre helipuertos. En aeródromos de uso público que no sean helipuertos, seguirá habiendo una zona restringida que será desde las cabeceras de pista, aterrizaje y despegue de 6 kilómetros y desde el eje de la pista 5 kilómetros a cada lado. Es decir, desde las cabeceras tendremos de entre esos 6 kilómetros a los 10 kilómetros, 4 kilómetros en los que podremos volar a una altura de 45 metros de altura. A mayor altura tendremos que coordinarnos con el aeródromo igual que antes. En los laterales, a partir de los 5 kilómetros podremos volar entre esos 5 kilómetros y los 7 kilómetros y medio, es decir, 2 kilómetros y medio que tendremos que volar igualmente a 45 metros de altura, teniendo que hacer coordinación si sobrepasáramos esa altura. Como vemos, es significativo el poder volar estando más o menos cerca de un aeródromo en comparación a lo que podemos hacer hoy en día. Vamos a pasar al siguiente. En aeródromos de uso restringido que no sean helipuertos, aeródromos más pequeñitos, la distancia se reduce a 3 kilómetros de cada cabecera de pista, hasta los 5 kilómetros, es decir, entre 3 kilómetros y 5 kilómetros podremos volar a 45 metros de altura, a más altura coordinación. Y en los laterales, desde el eje de la pista, se limita a 3 kilómetros y a 4,5, es decir, entre 3 kilómetros y 4 kilómetros y medio podemos volar a 45 metros de altura. Si queremos volar a más de 45 metros, pues igualmente tendremos que coordinarnos con el gestor del aeródromo. En helipuertos de uso público se reduce bastante más las zonas de exclusión, entre 2,5 kilómetros a ambos lados, haciendo un cuadrado, y desde esos 2,5 kilómetros a 3,3 kilómetros, es decir, 800 metros, podríamos volar a 90 metros de altura. La verdad que aquí el cambio sí que es significativo, porque antes era igualmente un radio de 8 kilómetros. Aquí mejora bastante el tema. Y en helipuertos de uso restringido, pues en un área circular igualmente, de 2,5 kilómetros hasta los 3,3 kilómetros. Desde los 2,5 kilómetros a los 3,3 podremos volar igualmente a 90 metros de altura. La verdad que en los helipuertos mejora muchísimo el tema de poder volar. En los aeródromos también, pero es bastante radical el cambio en el tema de helipuertos. Bueno, mejor para todos nosotros. Lo que se nos dice el nuevo Real Decreto es que cuando queramos volar en zona urbana siempre tendremos que hacer la notificación al Ministerio del Interior con al menos 10 días de antelación, y estos tendrán que enviarnos pues la autorización o la restricción o lo que ellos crean convenientes, o pedirnos la documentación que crean necesaria. En este caso sí se vuelve un poquito más restrictivo, pues antes con un dron de menos de 250 metros podías llegar a una zona urbana y volar sin tener que hacer esta notificación al Ministerio del Interior. Pero bueno, no significa que no te la vayan a dar, simplemente que tendrás que informar sobre ello. Pues bueno, estos son algunos de los cambios así importantes que yo he visto en el Real Decreto. Espero que os guste el vídeo y un abrazo para todos, suscribiros.